Bueno, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos. Es un coloquio importante para el instituto, ya que es internacional y está con nosotros el doctor Montoya, que es, pues les va a dar amplios conocimientos una vez que participe aquí en nuestro coloquio. Y bueno, muchas gracias al Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social por darme la oportunidad de presentar este trabajo. Bueno, mi trabajo se llama El enigma de la depresión ante las aspiraciones frustradas de los ideales por venir. Ok, bueno, primero quiero compartirles la siguiente estrofa de una canción que es de Joaquín Sabina. Se llama Con la frente marchita. ¿Me podemos dar ahí, por favor? Lo que nunca jamás sucedió. Bueno, espero que la conozcan, nada más les voy a dar una probadita y ustedes después la escuchan completa, pero quiero que se queden con esta frase durante toda la ponencia porque la vamos a ir retomando. Y bueno, comencemos hablando sobre la depresión. Las cifras que nos da la OECD nos dice que el trastorno es el principal, o bueno, uno de los 4 principales en el mundo, afectando aproximadamente a 350 millones de personas. En México, 10 millones de personas padecen el trastorno, ocupando así el primer lugar en discapacidad para las mujeres y el 9º para los hombres. Una 10ª parte de las personas con depresión recibe tratamiento, pero en México desafortunadamente llegan a pasar casi hasta 14 años para que esas personas reciban un tratamiento. Y bueno, según esto, los datos del Instituto Nacional de Psiquiatría. Vamos ahora a ver qué es esto de la depresión. El doctor González Núñez, en el 2013, indica que la depresión es un tono afectivo de tristeza que puede variar desde un ligero sentimiento de minusvalía o indiferencia hasta una predisposición extrema hacia el suicidio. Bueno, entonces vemos que hay varios niveles cuando uno está deprimido. Probablemente ustedes han identificado alguno de estos eventos en su vida. En algún momento se han sentido deprimidos o demasiado tristes, pero no al punto pues de tomar decisiones como el suicidio. ¿Cuáles son los síntomas que se van a dar en la depresión? Bueno, pues de acuerdo a la OMS en el 2013, la depresión presenta una pérdida de interés o de placer. Ya no me agradan las cosas que hago, ya no encuentro la misma satisfacción que antes en las cosas que realizo, en mi trabajo, con mi familia, en mis pasatiempos, ya no son agradables para mí. También hay falta de autoestima, se van a presentar trastornos en el sueño. La gente empieza a dormir mucho o a no poder dormir, empieza con el insomnio. Hay también falta de apetito o comienza a comer más de lo habitual. La persona también va a sentirse perdida, no va a sentirse cómoda en ningún lugar en donde esté, no va a haber un propósito en la vida, va a decir, bueno, pues ya, ¿para qué estoy aquí? No vale la pena seguir adelante si todo me sale mal, si todo se ve mal. Entonces, pues también con todos estos pensamientos va a ser lógico que la persona se sienta cansada y no se pueda concentrar en sus actividades, ¿no? Entonces, pues en la escuela, por ejemplo, empiezan a haber bajos rendimientos, también hay un mal desempeño en los trabajos, y bueno, pues todo esto conduce a una disminución en la actividad. Comienzan a costar trabajo hasta las actividades más básicas. Por eso la gente se deja de bañar, ¿no? Le cuesta trabajo, ya no hay energía ni siquiera para esas cosas tan básicas. Estos síntomas que acabamos de mencionar tienen que durar por lo menos de 2 a 3 semanas para que digamos que ya está en una depresión.
Y bueno, Freud en Duelo y Melancolía, que escribió entre 1915 y 1917, menciona que entre los síntomas está la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones y la disminución del amor propio, que se traduce en autorreproches y en acusaciones, llegando a la constante espera de castigo y por tanto a un empobrecimiento del yo. Y bueno, desde el psicoanálisis, los síntomas depresivos pueden obedecer a distintos orígenes. Nosotros decimos que puede ser por algún tipo de pérdida, es decir, a perder al objeto, o rechazo sufrido por el objeto hacia el sujeto, es decir, la pérdida del amor del objeto, pero también la depresión puede surgir por sentimientos de incapacidad para lograr los propios ideales y las ambiciones. En este punto es en donde me voy a enfocar en la conferencia, en este origen, y bueno, pues en este caso, pues vamos a ver o vamos a ahondar en el desarrollo del superyo ideal dentro de la etapa edípica. Acuérdense que hay diferentes etapas del desarrollo y la edípica se encuentra dentro de la etapa fálica. Bueno, vamos a retomar ahora a Heinz Kohut. Él nos va a explicar, les voy a explicar un poquito acerca de su teoría y cómo él va viendo que se va desarrollando el superyo ideal. Nos explica que el individuo se va formando idealizaciones de los objetos parentales, de la madre y del padre, las cuales dejan su huella en la estructura de la personalidad a través de la participación en los procesos de internalización que establece el superyo. Es decir, la internalización de los aspectos narcisistas de la relación del niño con los padres vivenciados. Entonces, bueno, el niño se va a empezar a relacionar con sus padres, va a empezar a idealizarlos y estas idealizaciones van a formar parte de su personalidad. Y todo esto se va a llevar a cabo hasta la etapa edípica. En la dimensión narcisista, y bueno, todo este proceso va a llevar a la dimensión narcisista del superyo, esto es, a su idealización. Recordemos que el superyo pues van a ser la integración, la interiorización de las características de los padres y en este caso las características idealizadas que va formando el niño. Después de este proceso, en óptimas condiciones, o sea, si todo va bien, si el desarrollo va bien, el niño va a experimentar una decepción progresiva respecto del objeto idealizado, o para decirlo de otro modo, la evaluación que el niño realiza de los objetos idealizados se vuelve cada vez más realistas. Entonces empezamos a ver que nuestro papá pues ya no es un superhéroe, ya no lo puede todo, va bajando esa omnipotencia que vemos muchas veces en nuestros padres. Esto sí, si todo va corriendo bien en el desarrollo, poco a poquito vamos dando esa idealización para dejar ese objeto de forma más real y podernos identificar con un objeto real, ¿de acuerdo? Bueno, lo cual lleva al retiro de catexias narcisistas del imago del objeto idealizado y a su internalización gradual. Sin embargo, si el niño sufre la pérdida traumática del objeto idealizado o una decepción traumática respecto de él, entonces la internalización óptima no se produce. Aquí hagan de cuenta que algo va a decepcionar al niño del exterior acerca de ese objeto, pero va a ser de repente, ¿no? Como se dice, de sopetón, ¿no? La idealización se va a quitar de manera completa, entonces no se va a formar el superyo idealizado. El niño no adquiere la requerida estructura interna, su psique permanece fijada en un objeto del self arcaico y la personalidad dependerá siempre de ciertos objetos. No serán objetos amados y admirados, solo serán utilizados para reemplazar las funciones de un segmento del aparato psíquico que no se ha establecido en la infancia. Es decir, pues ya se iba formando la idealización y acuérdense que poco a poquito la íbamos quitando hasta dejarla más real.
En este caso se quita súbitamente, pero queda esa idealización arcaica, esa idealización imposible. Entonces el niño va a estar dependiente de ese objeto totalmente idealizado, totalmente irreal, y es lógico que nunca va a estar satisfecho porque afuera no se va a encontrar un objeto así de idealizado como lo está buscando. No es real. Y bueno, nos dice que no van a ser objetos amados y admirados por esto mismo, ¿no? Porque nunca le van a satisfacer en su totalidad. Si la génesis de esta perturbación, o sea, el objeto recientemente internalizado, idealizado, sufre externamente una destrucción traumática que se relaciona con el periodo edípico o incluso hasta el periodo de latencia, entonces la idealización del superyo será incompleta, con la consecuencia de que la persona, aun cuando puede poseer valores y normas, deseará obtener la aprobación y la dirección que su superyo insuficientemente idealizado no puede suministrar. Por lo tanto, le será muy complicado satisfacer en el exterior, ¿no? Lo que les estaba comentando. Entonces, si esto súbito, si esta desidealización sucede terminando la etapa edípica y llegando a la latencia, los efectos son peores. Por otro lado, una persona fijada al estado en el que su autoestima es regulada por suministros externos, tiene una necesidad vital de esos suministros. Si percibe que sus necesidades narcisistas no son satisfechas, su autoestima va a disminuir. Es así que el proceso depresivo tiene la apariencia de un intento de reparación destinado a restaurar la autoestima que ha sido lesionada. No obstante, el objeto al que se supone el causante de esta perturbación es castigado y destruido. Sin embargo, al haber sido introyectado, se ha tornado parte del paciente mismo. Por tanto, tendrá el mismo destino. Esto nos lo dice Fenickel. Aquí se refiere a que, bueno, después de no encontrar algo que me satisfaga afuera, va a venir una baja de autoestima y va a venir la depresión, y en la depresión pues estoy tratando de castigar a ese objeto que no me está dando lo suficiente, ese objeto que ya alcancé a internalizar y estoy muy enojada y no me da lo suficiente y lo estoy tratando de castigar, pero como está dentro de mí, pues me estoy castigando a mí también. Para ejemplificar lo anterior, les hablaré de Irene, el caso de Irene, y de cómo es que ella añora lo que nunca jamás sucedió. Cabe mencionar que se han cambiado datos para proteger la información de la paciente, no están tal cual. Irene es una mujer que rebasa los 50 años de edad, es la mayor de 6 hijos, se encuentra casada y tiene 3 hijos. El menor es hombre. Concluyó la licenciatura en enfermería y actualmente trabaja en un hospital ejerciendo su profesión. Su religión es católica y es practicante. Irene refiere como motivo de consulta para acudir a terapia sentirse deprimida. Ella se describe como una persona pobre de autoestima, insegura, muy sensible porque llora mucho, desorganizada, indecisa y que posterga las cosas, tal como su jubilación. Ella refiere que no se puede jubilar porque no sabe si será una buena decisión. Por una parte se siente muy cansada porque ha trabajado muchos años, pero por la otra cree que sin esa actividad pues podría enfermar más. Hay antecedentes en su familia de gente que se jubiló y al poquito tiempo se enfermó y murió. Entonces también le tiene miedo a eso. Ya que constantemente, además, padece de algún malestar, pero los doctores no identifican ningún origen físico. Recordemos también en la depresión se va a dar ansiedad y se va a dar somatización. En la somatización no hay un origen médico que podamos encontrar, ¿no? La paciente refiere que en su familia existe un matriarcado, ya que su madre era la fuerte ante todos los problemas. Además,
Siempre le exigía más dinero a su padre, le gritaba y decía muchas groserías, así como a sus hermanos. Cuando ella se enojaba, su padre se quedaba callado. En esa situación, Irene siempre tuvo que defender a su padre, pero le causaba enfado que él no quisiera ni respondiera nada. Dice: no le ponía un alto a mi madre, ya sabía cómo era, la dejaba hablar, le decía frecuentemente que si hubiera sabido que era pobre, no se hubiera casado con él. Decía lo que quería. Irene pasó la mayor parte de sus estudios en una escuela de monjas, por recomendación de su madre. Concluyó la licenciatura, a pesar de interrumpirla por tener que casarse al quedar embarazada. Por otro lado, la economía que tenía no era muy buena, aunque contaban con lo indispensable. Sus padres trabajaban como comerciantes. Irene, al ser la mayor, se quedaba a cargo de sus hermanos. Y también pues de las actividades del hogar, los quehaceres. Actividades que ella recuerda como injustas porque ella era la hija, a ella no le correspondían a sus padres. Asimismo se recuerda abandonada por ellos, porque corría riesgos al estar sola con sus hermanos pequeños en casa. Ella lo veía muy riesgoso, como un abandono. En cuanto a la relación que tiene Irene con sus hermanos, la más distante es con su hermano mayor, quien dejó la opción de ser sacerdote. Irene se alejó porque él, al empezar a estudiar y relacionarse con otras personas, cambió. Él empezó a vivir fuera de la casa, y cuando los visitaba los criticaba, los humillaba, los despreciaba. Esto según la percepción de la paciente. Recordemos también que es la historia que nos cuenta la paciente. Actualmente él cuenta con un doctorado y vive cómodamente en el extranjero. Irene refiere tener rencor hacia él y siente que es recíproco, porque en una ocasión ella le confesó que su hijo era homosexual y que su hermano le respondió que él también lo era, por lo que Irene le prohibió interactuar con su hijo para que no influyera en él. La preferencia sexual de su hermano no ha sido hablada abiertamente en su familia. Sin embargo, la relación con sus padres siempre fue buena, y el padre, antes de morir, dijo que ya lo sabía y que lo aceptaba. Ahora explicaré el proceso de idealización, desilusión del superior. Bueno, es el superior Irene, y cómo ello la lleva a la vulnerabilidad de su autoestima y a la depresión. Bueno, hay que recordar antes que toda persona tiene en su superior rasgos de ambos progenitores, pero dentro de las condiciones de nuestra cultura generalmente tiene carácter decisivo para ambos sexos el superior paterno. Esto nos lo dice González Núñez en el 2013. Y su función es decidir qué impulsos son aceptables y cuáles no. Pero también su función es la de amar y proteger. El superior de Irene es la representación de su padre. No obstante, percibió un padre débil, pasivo, que no se protegía y que por tanto no la protegía de la falta de empatía y agresión que percibía por parte de la madre, produciéndose la decepción traumática y viviéndose en el desamparo y con la dificultad de internalizar de forma óptima al superior idealizado, optando por buscar otros objetos. En su caso, Dios y la religión. Por lo que mencionaremos de Freud en su obra El yo y el ello, en el que señala que la persona va a crear y renovar la necesidad de protección en la creencia en Dios, sobre cuya figura se proyecta la imagen del Padre Todopoderoso y del propio superior. El creyente piensa: Dios está en todas partes, nos observa, nos juzga y castiga, pero además nos protege y premia. Es así que la relación del humano con lo divino está la sensación de vulnerabilidad ante los dolores de vivir, y esta indefensión del hombre apela a lo divino para su protección. En el caso de Irene, el tener la falla en la total internalización del superior ideal, la historia se repite y Dios se vuelve a alguien que no cumple con protegerla.
de sus propios pecados e impulsos. Es pasivo y débil porque la castiga y la deja con su pecado original, el cual es, para Irene, desde su vivencia, el ser madre de un hijo homosexual. Así como el padre no hizo nada para que su hermano no fuera homosexual, Dios y también su esposo no hicieron nada para que no lo fuera su hijo. No le concedió el hijo heterosexual anhelado. Como menciona Feniquel, el sacrificio, la plegaria son concebidos como una especie de violencia mágica utilizada para obligar a Dios a dar lo que es necesario. Y con Irene no sucedió, no le cumplió. Como se vive de nuevo desamparada y castigada. Ella dice: cuando mi hijo me confesó sus preferencias me sentí muy afectada, castigada por Dios. No estoy de acuerdo, pero rezo para que Dios en cualquier momento lo haga cambiar de decisión, porque es solo una decisión, no algo que forme parte de él. Mi hijo es un hombre al que le gustan otros hombres. No me gusta la palabra homosexual. Si le digo así, ya le estoy diciendo que así se quede y no, porque puede pasar algo diferente. Después de un tiempo, Irene mencionó: ya no me dan ganas de ir a la iglesia. Antes rezaba todas las noches, lo he dejado, me siento mal, pero ya no siento de corazón la necesidad. Es así que para Irene, Dios ya no es omnipotente ni incondicional. Se siente defraudada porque no satisface todas las demandas, experimentando decepción como sucedió con el padre, y de igual forma sucede con el esposo, al que describe de la siguiente manera: mi marido está nada más sentado sin decir nada, ya ves, es poco comunicativo, fume y fume mordiéndose las uñas. Por tanto, Irene anheló una familia donde ella siente o interpreta que la estructura debía ser heterosexual, con valores tradicionales sobre la heterosexualidad. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las metas y recomendaciones con este caso? Es importante que la paciente absuelva el pecado original en el que se vive, a través de reconocer a sus objetos en su totalidad. Es decir,